extraordinaria. Ya tenemos la presencia de Show O'Connell, quien viene a invitarnos a este show espectacular que es Welcome to the Rock Show. ¿Cómo estás? Así Bienvenido. Es. Muchas Muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Así es, esto es Welcome to the Rock Show. Es un super show que estamos presentando todos los sábados de junio y julio en el foro 1869 que se encuentra en Insurgente Sur. Esta es una super obra que no te puedes perder. Es un homenaje a Guns N' Roses con un show tipo Las Vegas. ¿Cómo surge la idea de poder conformar esto y hacerle este homenaje a Guns N' Roses? Bueno, definitivamente surge yo siendo fan desde que soy un niño de Guns N' Roses, que me fascinaba. Evidentemente en mi carrera tengo 5 discos inéditos, siempre rock. Y de esta manera fue naciendo como para mi gusto. Tiene que haber un musical, una obra, decía, como de rock súper chida. Entonces nace esta idea, es un proyecto que vengo haciendo hace un año. Estoy como productor y cantante en este proyecto, en Welcome to the Rock Show. Es un homenaje a Guns N' Roses, tipo Las Vegas. Esto quiere decir que hay bailarines, acróbatas, hay teatro circense, toda una onda muy, muy chida que no te puedes perder. ¿Lo vas conformando de dónde a dónde empezamos musicalmente hablando? Porque muchas veces o vienen de lo más reciente de la agrupación. Ajá. Y se van hasta lo primero, o de lo primero arrancan hasta lo más reciente. ¿Cómo lo conformaste? ¿Qué manera amalgamado? La base de este show está basado en su primer disco, que es el de Appetite for Destruction. Obviamente están todos los hits chidos que le gusta a la banda, que es como November Rain, Don't Cry, Civil War, Estranged, Sweet Child O' Mine, que es el de Appetite for Destruction. Pero es muy importante este primer disco para ellos, es el disco más vendido de ellos, uno de los más vendidos en la historia, y marca como un parteaguas para lo que es el hard rock en los 80s. En LA, que es donde llega por primera vez como Axl Rose, y esta onda que se baja del camión, no tiene nada, y un poquito es lo que se quiere platicar en esta historia, en este subtexto. Oye, ahora, ¿cuánto dura el show? Dura 1 hora 45 minutos con intermedio y el intro, ya 2 horas de show. Bailarinas, como dices, músicos. Bailarinas, músicos en vivo, hay acróbatas, hay actores en escena. Es súper grande, somos como 16 personas en escena, y todas las personas que están detrás, toda una iluminación, hay muchos efectos especiales, está padrísimo. Has admirado a varias agrupaciones, pero específicamente a esta, yo creo que le has de tener un especial cariño y has de tener muchos recuerdos de infancia. Yo creo que a raíz de esto decides hacerle este homenaje, ¿no? Y aparte, como te mencionaba hace un rato, es como una de las bandas de los 80s que más despuntan. Más icónicas, porque en esa época de los 80s había como mucho glam, muchas bandas muy buenas que me gustan, pero Guns N' Roses marca como la diferencia con su look, el estilo musical, el tipo de hard rock que hacían. Y dije, y en México aparte somos súper fans de esta banda, y dije, tiene que estar aquí. Estamos haciendo una puesta en escena con las canciones de Guns N' Roses. Se hace un hilo conductor de principio a fin de la obra, con todo un texto, con todo un tema y un concepto, que es Welcome to the Rock Show. Sean, una vez más, repítenos, ¿dónde va a estar? Welcome to the Rock Show en Insurgente Sur, foro 1869, todos los sábados a las 9 de la noche. Síganos en nuestras redes sociales, que es Welcome to the Rock Show en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y todo. Un verdadero placer, muchísimas gracias. No, el placer es mío, les agradezco muchísimo.